Bueno, buenas noches aquí nuevamente, aquí narrando algo de mi vida, contándoles algo como Dios pudo ayudarme durante toda mi infancia. Yo nací en Guanajuato, mi madre y mi padre se separaron. Yo tenía 1 año cuando mi madre se vino a la Ciudad de México y empezó a trabajar en una tortillería. Ella entraba a las 5 de la mañana y salía en la noche, como a las 8 o 9 de la noche. Ya no podíamos ver a mi madre. Nosotros no nacimos con un cariño de una madre, porque no había tiempo. Mi hermano se casó y se llevó a su esposa con nosotros. Y ahí pensamos que iba a ser amorosa con nosotros, pero era al contrario, empezó a golpearnos, a gritarnos, a una vida horrible de pequeño. No había comida, mi madre no ganaba tanto para darnos de comer a nosotros. Nos íbamos a las calles, las casas ricas, a pedir un pan, una comida, algo fuerte. Mi hermana Raquel y mi hermano Chava éramos los que más sufríamos ahí. Yo veía cómo mis hermanos se peleaban con sus esposas, con golpes, parecían hombres. Viví con una vida llena de sufrimiento, viendo un infierno en la calle, en la casa. A los 8 años entró un odio en mi corazón en contra de mi cuñada, porque yo la odiaba con toda mi alma. Yo deseaba que ella muriera. De esa pequeña edad ya había entrado un enojo en mi corazón. A los 12 años me hice un cajón de bolear y me fui a bolear, a ganarme unos centavos. Pero a esa edad empecé a conocer lo que era una cerveza, empecé a fumar de pequeño y me fui a un mercado de San Ángel, ahí a trabajar de canastero, ayudándole a las señoras, y ahí me ganaba algo de dinero. Pero llegaban los demás niños y me pegaban y empezamos a pelearnos. Un día me peleé con uno de ellos y le gané, y de ahí me empezaron a respetar. Ahí en ese mercado me dieron inhalante, cemento 5000, FZ10, marihuana, y empecé a hacerme adicto a las drogas, al alcohol. Con mis amigos tomábamos, nos íbamos a CEU para ya entrenar, para golpearnos contra otros jóvenes que eran las pandillas en aquel tiempo. Pero comprábamos cervezas, comprábamos inhalante, cemento, y así fue una vida horrible. Yo no sabía, estuve a punto de morirme varias veces. Yo ya no creía ni en Dios, porque mi madre me decía que había un Dios, pero yo nunca lo había sentido. Yo siempre tuve el temor de Dios. Dios sabe que aquí en mi corazón había un temor, pero yo no lo conocía. Al contrario, en los golpes, cuando nos peleábamos, era todo el odio. En mi casa odio, peleas, borracheras, en todos lados. Yo decía, ¿cuál era? ¿Que a dónde estaba Dios? Pero un día, en mi trabajo, llegó un joven que no tomaba, que no fumaba, que no decía groserías, y yo lo incitaba a que tomara con nosotros, pero él nos decía que no tomaba, que porque le hacía daño. Todavía no nos decían que él era cristiano. Y un día estuve con él en la tarde trabajando y me empezó a hablar de Jesús de Nazaret, el
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dijo en mi corazón que yo lo iba a encontrar. Me dio la dirección de un lugar donde fui a la Merced, y al llegar a ese lugar empecé a ver que había mucha gente. Pensé que era un cine, que era un salón de baile, porque estaba llenísimo. Y yo pensé que era un salón de baile. Me metí por la parte de atrás para preguntar, pero en eso empezaron a cantar una alabanza que dice: tú tienes un amigo que te llama, su nombre es Jesús. En ese momento empecé a llorar. Yo no sabía por qué lloraba. Yo nunca había llorado así, pero empecé a llorar y me secaban mis lágrimas porque me daba pena que me vieran. Pero en el púlpito había el predicador, y yo sentí que había alguien allí aparte del predicador. Cuando me metí para la parte de adelante, no podíamos entrar, era algo, no cabía en un alfiler, como quien dice. Llegué a la parte de adelante y yo llorando todavía, no podía contener las lágrimas. Y un joven de ahí me dijo que si quería que orara por mí. Y yo le dije: sí, quiero que ores por mí. Soy drogadicto, alcohólico, tengo mucho odio. Odio a mi familia, odio a todo el mundo. Odio a todo el mundo, le decía yo. De repente él empezó a orar por mí y me dijo: pídele perdón a Jesús. Pídele perdón de todo lo que has hecho. Y recuerdo que aquel joven, cuando yo le dije que yo lo quería ver, y él me dijo: tú lo vas a ver, tú vas a ver a Dios. En ese momento, cuando recordé eso, este joven empezó a orar por mí y yo empecé a pedirle perdón a Dios. Y de los ventanales de allí de la iglesia entraban como rayos y me pegaban en mi cuerpo. Yo me acuerdo que yo gritaba allí. Eran rayos que venían como del cielo. Caí postrado con la vista para abajo. Y empecé a decirle a Jesús: Señor, yo quiero conocerte. Quiero verte. Si yo no te veo, no voy a querer. En ese momento, hincado, empecé a ver como una pantalla de cine grande. Y empecé a ver unos pies con unas marcas. Traía un manto blanco y traía un cinturón de oro ahí en su cintura. Yo recuerdo que lo vi y vi sus manos aquí con unas marcas que me estaban como ayudando, así estirándome sus manos como ayudando. Empecé a verlo más arriba, y cuando llegué a su cara nomás vi un pelo de oro precioso. Levanté mi vista para verle su cara de Jesús, pero nomás era un rayo que salía de ahí. Levanté mi vista y empecé a sentir una paz que jamás me había llegado esa paz. Yo me pellizcaba mi carne, mis brazos, porque pensé que era un sueño. Pensé que estaba soñando, pero no, era la realidad. Jesús había tocado mi corazón. Jesús había entrado en mi corazón, había perdonado mis pecados. Y para la gloria de su santo y precioso nombre ahora predico su nombre. Predico que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que Él puede perdonar tus pecados. Tú que estás allí viendo este video, joven, señorita, varón, Jesús es el único que puede quitarte ese alcoholismo, esa drogadicción. Él es el único que tiene poder para hacerlo. Búscalo. Su nombre se llama Jesucristo, y verás la paz que te va a dar, y verás el cambio en tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, y bendiciones a todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendiciones a todos.